gente, bienvenidos a un nuevo tip de cocina. Bueno, hoy un amigo me preguntó también. Y bueno, cuando a mí me hacen una pregunta, digo, hay que hacer video. Porque si una persona lo pregunta, es muy probable, un alto porcentaje de que haya otras personas que no lo saben y que busquen y busquen para preguntarse cómo es que se hace algo, ¿no? Entonces, bueno, nada, el otro día mi amigo me pregunta y me dice cómo se cocina la costeleta. La costeleta vendría a ser, es el bife de chorizo, ¿sí? El famoso corte de bife de chorizo, pero con el hueso. Entonces al tener el hueso es el corte costeleta. ¿Cuál es el problema con la costeleta? Que cuando se hace a la plancha, normalmente lo que puede llegar a pasar, si es media gruesita la carne, es que, vamos a decirle, este es el hueso de la costeleta, ¿no? Lo más probable es que acá adentro te queda crudo y por acá afuera te queda muy cocido, ¿sí? Como arrebatado. Entonces lo que voy a mostrarles hoy es el truco, cómo hacer para que no se nos queme la carne y quede cocido por dentro, ¿sí? Y que tampoco se nos hierva, porque vos decís, ay sí, ay, no pongo a fuego bajito, y no es así, no es así. Porque si vos pones un bife o un churrasco, un ojo de bife, un bife de chorizo, una costeleta a fuego bajo en una plancha, lo más probable es que se te hierva. Va a empezar a largar vapores, líquidos muy despacio y eso va a hacer que se hierva. Y no vas a tener una costeleta como la que vas a ver y te voy a mostrar yo al final de este video. Así que bueno, sin más palabrería, me salió un granito acá. Mira, ahí lo ves. Ahí arriba, ahí. Un granito en acá, arriba, acá. Así ahí en el ojo, ¿no? ¿Qué cosa? Agarra un tenedor así y... sacamos. ¿Vamos con el kit de cocina? ¡Vamos a darle! Bueno, en primer lugar sí, lo que voy a hacer es... Vamos a calentar bien la plancha. Creo que ahí va a estar uno de los trucos para este tip de cocina. Y bueno, y preguntas que me han hecho. Porque si es verdad, yo creo que para cocinar a la plancha un corte de carne, yo creo que este es el más complicado. Porque en donde cuesta más cocinarse es acá adentro, ¿no es cierto? Ahí al medio. Ahí donde está el hueso, acá. Bueno, esta parte normalmente, y más cuando las costeletas son gruesas, más cuesta todavía. Bien, básicamente lo que voy a hacer ahora es, como vemos, un corte de carne que tiene bastante grasita. Entonces no le voy a retirar toda la grasa, pero le vamos a sacar un poquito. Si no, en la plancha va a ser demasiada grasa. A ver. Ahí. Esto se lo retiramos y nada, no sirve para nada. Básicamente es lo que voy a hacer. Ahora, lo que podemos hacer es hacerle unos tajos acá, unos cortes donde está el hueso para que se meta la carne, para que se meta el calor, ¿no? Ahí, sin sacar el hueso, porque la idea de, a ver, si compramos una costeleta, lo ideal es hacerla con el hueso, ¿no? Porque para eso pagamos de más, si no, directamente cortamos un ojo de bife o un bife de chorizo. Podemos aplastar un poco para que sea más finito y lleve menos tiempo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos para la plancha. Le voy a tirar un chorrito de aceite a la plancha y, como te decía, lo ideal es que le demos un golpe fuerte de cocción de ambos lados para que selle, para que no se hierva. Si nosotros ponemos el bife de chorizo, por empezar recién sacado de la costeleta, por empezar recién sacado de la heladera, está fría, encima la ponemos en una plancha que no está bien caliente, lo que vamos a lograr es que se hierva la carne, no que se selle y que quede algo bien más rico, ¿no? Entonces lo ideal es que la carne la saquemos por lo menos media hora antes de la heladera para que tome una temperatura ambiente, y al momento de ponerla a la plancha que le demos un golpe bien caliente, ¿no? Con la plancha bien caliente para que selle directamente, y después sí bajar el fuego para que no se nos arrebate y que se vaya cociendo despacio por dentro, ¿sí? Entonces bueno, vamos a esperar hasta dar la vuelta y ahí volvemos. Bien, ahí vamos a dar vuelta y como yo siempre digo, ¿ves? Ahí está selladita la carne. ¿Querés un acercamiento? ¿Querés un acercamiento? ¿Ves? Ahí está bien selladita la carne.
la costeleta. Y ahora la vamos a sellar del otro lado. Y en este momento yo le voy a echar sal. Esto siempre digo yo, es mi forma de hacerlo. Es mi forma de hacerlo, no es que tiene que ser así ni nada por el estilo. Por eso a mí los haters me causan mucho repudio, porque ellos dicen eso no se hace así o está mal hecho. No está mal hecho. Cada uno tiene su técnica, cada uno tiene el porqué lo hace y cada uno tiene sus ¿entendés? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ahora viene la parte que bien. Ahora viene la partecita en donde vamos a empezar a aflojarle el fuego un poco y dejar que se vaya cocinando más despacio. Ya no se va a hervir porque ya se hizo una costra, se hizo este sellado de la carne, y ahora lo vamos a ir manteniendo ahí, ¿sí? No se va a hervir, quédate very tranquilo. Y bueno, ahora volvemos. Mientras tanto yo me estoy hirviendo allá una agüita porque me corté unos tallarines, que ahora te los muestro. Esa es una pasta mía, casera mía. Y bueno, nada, me lo voy a comer con unos tallarines con crema a esta costeletita. ¿Qué te parece? Mirá, no sé si se nota, saqué una puntita de la carne de acá, de esta parte de acá. No sé si se nota, para mí ese es el punto perfecto. Obvio esto le falta. Bueno, acordate, le bajé el fuego a la plancha para que ya baje un poco la temperatura. Y ahora empezamos a jugar. Ahora no empezamos a dar vueltas, ¿sí? Ya te digo, así lo hago yo. Me gustaría que aparezca algún experto carnicero o un buen paisano, un buen gaucho, y me comente si está bien lo que estoy haciendo o no. Esta es mi forma de hacerlo, siempre lo hice así y siempre me salieron los puntos como me los pedían cuando trabajaba en restaurantes y eso. Nada. Detalle perturbador. Vamos otra vez del otro lado y así. Esto se llama vuelta y vuelta. En este caso es por el tema de que nosotros necesitamos que se cocine por acá adentro, ¿no? La parte del hueso. ¿Ves? Para mí, ya te digo, yo soy en particular, soy de comer la carne en ese punto. Ahí para mí ya está bien. ¿Sí? Para mí ya está bien. Así que mientras yo voy a apagar el fuego, que se quede con el calor de la plancha, y allá me voy a tirar mis tallarines cortados a cuchillo, un poquito de sal nada más, al agua. Bueno gente, ahora te muestro. Mientras espero que se termine de cocinar la pasta, en este caso porque lo voy a comer con una pasta, lo más lógico y normal sería que lo comas con un puré de papas, una ensalada, ¿sí? Bueno, mientras esperamos que yo termine la pasta, te voy a dar un tip más, y es que en la mayoría de los restaurantes, en muchos restaurantes, lo que hacen es te ponen una ramita, le ponen una ramita de romero fresco y un diente de ajo aplastado, así, todo aplastado, lo tiran por debajo para que tome un saborcito, ¿no? El bife de chorizo, el ojo de bife o la costeleta, ¿no? Así que, bueno, un detalle más que te dejo. ¿Sí? Bueno, acá estamos, al final se me pasó un poquitito más. A mí me gusta bien jugosa la carne, pero bueno, tuve que ir a comprar el corneta de mi vecino. Deja el auto muy en el portón así, no te deja vereda y bueno, me rayé. Soy fácil de rayar. Voy a comer esto, que igual está buenísimo. Muy buena carne. Y los tallarines, bueno, son míos también, los hago yo. También están buenos. Ahora le voy a agregar un poquito de queso parmesano, pero también están buenísimos. Bueno, espero que les haya gustado este tip de cocina. A mi amigo que me preguntaba cómo lograr eso, que no se nos arrebate y que quede cocido por dentro del hueso, la parte de la costeleta del hueso, que es la parte más difícil para que se cocine a la plancha.
Así que bueno, espero que les sirva. Y bueno, nada, nos vemos en otro próximo tip de cocina o en una próxima receta. No se olviden que los quiero mucho, ¿eh?